Queridos hermanos, bienvenidos a este video viernes. Hoy continuamos con nuestra lección de Conociendo a Dios. Llegamos a la lección número 17. Esta lección la vamos a dividir en dos partes. Y en la primera parte quiero ver cómo Dios continúa dándose a conocer a Abraham para que él confíe en él. Y Dios también le utiliza a Abraham a pesar de Abraham ser una persona pecadora, que dudó de él, y, y Dios se muestra que él iba a hacer su plan por su poder, por su grandeza, por su soberanía, y él quiso usar a Abraham. Y para hacer eso, también se da a conocer a Abraham que Abraham pueda confiar en él. Entonces, de la misma manera, Dios tiene la intención de que el hombre le conozca, que le conozca y confíe en él. Pero nosotros no confiamos en alguien que no conocemos, en algún extraño. Igual era con Abraham. Abraham tampoco podía confiar en alguien que no le conocía. Y a través de cómo Dios se dio a conocer a Abraham, podemos ver que Abraham pudo conocer un poquito más cada día de quién Dios era. Sí, es tan importante para nosotros estudiar el Antiguo Testamento y cómo Dios se ha dado a conocer para entender que Él es fiel en llevar a cabo sus promesas y lo que Él ha hecho o lo que ha dicho en el Nuevo Testamento. Sí, todo lo que Él dice, todo lo que somos hoy en Cristo Jesús, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento de nuestra posición en Cristo Jesús, solo podemos confiar eh, profundamente, o más bien dicho, de una manera real en nuestra vida, cuando sabemos quién es nuestro Dios. Si no, va a ser solamente algo religioso, solamente algo mental. ¿Ya? Entonces, por eso tan importante cómo Dios se dio a conocer a Abraham. Sí, em, en ocasiones vemos a Abraham como un hombre de gran fe y pensamos que el momento que Dios le dijo que salga de la tierra de sus padres, él lo obedeció y fue a ver lo que Dios le hizo, pero realmente no fue así. Hace un par de lecciones vimos que Abraham se demoró, que Abraham eh, tuvo que salir llevado por su padre hasta Aram, y de ahí él continuó, pero Dios es soberano y Dios iba a dar a conocer a Abraham. Él le prometió un hijo y lo llevaría a cabo, ¿no? La verdad es que es a través del conocer a nuestro Dios que Él nos da la habilidad para confiar en Él, y todo eso es un proceso que toma tiempo, y ese proceso está basado en conocerle a Él como Él se ha dado a conocer, es decir, la verdad. Lejos de la palabra de Dios, lejos de un estudio sistemático de su palabra, no podemos conocerle a Él, porque Él ha dado su palabra para comunicarse con nosotros. ¿Sí? Y em, aunque vemos en ocasiones cuando Abraham genuinamente confió en el Señor, también vemos otras ocasiones en las que él dudó de Él porque no le conocía, y nosotros no somos diferentes a Abraham. Entonces, quisiera que el día de hoy leamos en el capítulo 20 de Génesis y tomemos un tiempo para ir resaltando ciertas cosas que aprendemos acerca de Dios y de cómo es el hombre en este capítulo. Fíjense en Génesis capítulo 20 y dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gergar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gergar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer de a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, en que todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se les dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para que con todos así fue evidenciada, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a las siervas de y a sus siervas, y tuvieron hijas, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Sí, hasta ahí el capítulo 20. Ahora, recuerden algo que vimos en la lección anterior, cómo Dios le permitió a, a Abraham con 318 sirvientes derrotar a 4 reyes, y al final Abraham dijo o declara, o más bien dicho, él conoce un poco más acerca de Dios y le dice Dios altísimo, porque sabía que eso que pasó era solamente algo que Dios pudo haberlo hecho de una manera milagrosa. De la misma manera que salvó a Lot de una manera milagrosa de Sodoma y Gomorra, le sacó de ahí. Abraham pudo ver esto con la grandeza de Dios, pudo ver que iba a ser por el poder de Dios. Sí, aunque Abraham vio todas estas cosas, estos actos maravillosos de Dios, nos, podríamos pensar que él no tenía nada que dudar, pero sí, él dudó en circunstancias y no pudo confiar en Dios. Y en esta circunstancia en la que él se vio puesto, no confió en Dios porque todavía no sabía exactamente quién era Dios. Ahora, está claro que lo que Abraham hizo no es correcto, no, él mintió, él dijo una verdad a medias, eh, no dijo que Sara era su esposa, y puso en peligro la promesa que Dios había hecho de mandar al libertador. Ahora, a pesar de eso, Dios se muestra que
Él mismo iba a llevar a cabo su plan soberano y divino y protege el plan eterno de la redención em, que Abraham había puesto en peligro, ¿no? Y sabiendo Dios cómo es el hombre, Él muestra su gracia a él, le muestra que Él va a hacer su voluntad. Por ejemplo, si recuerdan ustedes en Génesis capítulo 8 y el versículo 21, Dios dijo acerca del hombre que el hombre tiene, es malo desde su juventud. Sí, por ejemplo, dice en el 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Tanto Abraham como Sara como Abimelech eran perversos. Sí, Abraham sabía que Sara era su esposa, pero no le dijo eso a Abimelech. Sara sabía que Abraham era su esposo, pero no le dijo a Abimelech. Y Abimelech también, él como que dice que él era sincero, pero no es así, porque Dios le dice en el versículo 6 que yo te detuve, ¿sí? De pecar contra mí. Y eso es muy importante porque fue Dios el que intervino, fue Dios el que soberanamente hizo posible que tengamos la salvación en Cristo Jesús. Y fue Dios quien planificó el mostrarnos su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Todo esto es el plan eterno de Dios, no es algo hecho por el hombre. Y cuán importante es para nosotros saber que Dios es todopoderoso, Él es soberano, Él divinamente interviene y, y, y que nosotros podemos ver su gracia y su misericordia. Ahora, um, cuán importante es esto para nosotros hoy en día, porque no podemos confiar en un Dios que no conocemos. Y si no sabemos cómo es Él, sus características, su carácter, tampoco podemos confiar en Él el día de hoy. ¿Sí? Em, un reflejo de una falta de conocimiento de Dios también es cómo nos comportamos y cómo se comportan una persona. ¿Sí? Realmente para la mayor parte del mundo, para la mayor parte del Ecuador, eh, para la mayor parte de la gente aquí en Cuenca, donde estamos en nuestra iglesia aquí en Cuenca, al ver los hechos que suceden, paros y protestas, vemos que realmente la confianza del hombre no está en Dios, no le conoce y no puede confiar en Él, está tal vez en su salud, en el dinero. Cuando pasó el tiempo de la pandemia, también vimos que para muchos su confianza estaba en la fortaleza física en lugar de en Dios. Ahora, no se puede confiar en Dios sin conocerle. Y, y por eso tan importante este estudio y el conocer a Dios a través de su palabra, a través de cómo es Él. Sí. Aquí nosotros, en este capítulo 20 nosotros vemos a un hombre, el cual el intento de su corazón era de continuo el mal desde su juventud, que dudó de Dios y que no podía confiarle, y aún así Dios le utilizó a él para sanar a Abimelech, a su esposa y a sus sirvientas. Sí, y ahí es una figura, una foto de cómo Dios también trata con nosotros en cuanto a la interacción que nosotros tenemos con otras personas al servirle a Dios, ¿sí? Como nosotros como cristianos vemos que solamente Dios nos usa a nosotros en las vidas de otras personas, no por nosotros mismos, sino por Él, ¿sí? Pablo tenía esto tan claro que
que él dijo en Primera de Corintios capítulo 15, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y él entendía claramente que no era por él, sino era por la obra de Dios, que Dios le utilizó para compartir el Evangelio y le utilizó para hacer su voluntad. Y por eso él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, y eh, ninguno de nosotros se merece ser usado por Dios para nada, pero por su gracia Él nos usa. ¿Sí? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sí, Abraham, un mentiroso, mintió en cuanto a su mujer. Sí, Noé era pecador. Todos nosotros somos pecadores de la misma condición que Abraham. Ahora, es importante ver esto, que cuando regresamos a ver en esto, no es los grandes hombres, sino un gran Dios que utiliza a hombres pecadores para hacer su voluntad, y se da a conocer a ellos poco a poco. De la misma manera, Dios está haciendo con usted y conmigo, nos está mostrando más de quién es Él, y por eso la importancia de regresar al estudio de su palabra, de que Dios no se olvida, de que Dios no dice, como Él se está portando mal, ya no voy a hacer esto, o ya no voy a hacer lo que dije que iba a hacer, ¿no? Él está, las promesas que Dios nos ha dado en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús, en cuanto a la resurrección y la vida, son basadas en quién es Él, ¿sí? Por eso la salvación no se pierde. Una persona que ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal tiene vida eterna para la eternidad, para siempre. Eso quiere decir vida eterna. No es mientras se porta bien, es en base a lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y eso es una característica de nuestro Dios. Es tan importante eso para nosotros vivir hoy día al conocerle a Él. ¿Ya? Ahora, regresen conmigo a Génesis y vamos a ver en el capítulo 21, los primeros versículos de este capítulo. Génesis capítulo 21, y dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Sí? Am, Dios no se había olvidado de la promesa. Él hace siempre lo que dijo que iba a hacer, que Sara iba a tener un hijo, y Dios se le dio. Abraham y Sara le pusieron de nombre Isaac. Y otra vez tenemos que tener en mente que Sara tenía 90 años, Abraham tenía casi 100, em, em, y que desde el comienzo Dios había estado trabajando en maneras para darse a conocer a ellos, su gloria, sus atributos, para darse a conocer a toda la humanidad el hecho de que es Él el que está llevando a cabo su plan. Vez tras vez, Él pone circunstancias o orquesta circunstancias en las que solamente Él puede hacer que esto pase. Y el nacimiento de Isaac era una de esas, ¿sí? Ahora, antes de que nosotros veamos el nacimiento de Isaac, no podemos olvidarnos que lo que pasó con Abraham y con Sara en el capítulo 16, cuando dudaron de quién era Dios, cuando tomaron a Agar, sirvienta de Sara, para que tenga un hijo, y de ahí nació Ismael. ¿Sí? Ellos en sus propias fuerzas tomaron o quisieron hacer la voluntad de Dios a su manera, y Dios dijo, no, no va a ser de esa manera, ¿sí? Em, Aunque la incredulidad de Abraham
tuvo consecuencias, no desvió a Dios de hacer el plan que él había prometido de su fidelidad. No cambió el hecho de que Dios iba a usar a Abraham y Sara para darles un hijo y a través de su hijo traer al libertador, a Jesucristo. ¿Sí? Otra vez hacemos aquí el énfasis en un Dios soberano, lleno de gracia, en el hecho de que el hombre es pecador, desesperadamente pecador, sin arreglo, y que la única manera es que Dios él mismo haga su plan e intervenga soberanamente. Sí, por eso tan importante cuando vemos nosotros la salvación, que es por gracia, es por Dios lo que Él hizo, no por nuestras obras. Efesios capítulo 2, sí, y los versículos 8 y 9 nos enseñan esto. Fíjense, por favor, en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, nosotros vemos lo que dice aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuán importante es que conozcamos que Dios hace su voluntad, nos pone como sus hijos por la obra de Él, no por nuestros méritos. ¿Sí? Eh, Muy importante, ¿sí? Aquí vamos conociendo que Dios es soberano, ¿sí? Si regresan conmigo a Génesis capítulo 21, podemos ver que al final de este capítulo, Abraham y Sara conocieron un poquito más acerca de Dios. Y otra vez nos muestra que Dios se da a conocer, es un proceso en el que usa para darse a conocer a sus hijos y toma tiempo, ¿sí? Eh, para Abraham fue cerca de 40 años, ¿sí? Fíjese en el capítulo 21 y miren lo que dice el versículo 23. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Sí, aquí vemos que él conoce un poco más acerca de Dios, Dios eterno. Todos los atributos de Dios son así. Em, sí, otra vez vemos una referencia acerca de Dios de parte de Abraham, que él continúa dándose a conocer a Abraham y Abraham le confía un poco más, ¿sí? Gracias a Dios por lo que él está haciendo. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de esta lección, desde el capítulo 22 en adelante, donde vemos cómo Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, pero también vemos cómo Dios se glorifica en todo esto, ¿sí? Mis queridos hermanos, saludos y Dios mediante, nos vemos la próxima semana.